de soberanía y libre albedrío no lo puedo dar porque se me ha roto la tablet. Pero hemos preparado un estudio sobre el Espíritu Santo, ¿vale? Vamos a hablar del Espíritu Santo, cómo la Biblia lo muestra que es Dios y cómo la Biblia muestra que es una persona. Amén. Estudio sobre el Espíritu Santo. Pon ahí, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y pon ahí, el Espíritu Santo es Dios. Sabemos que es Dios porque se le confieren, sabemos que es Dios porque se le confieren atributos divinos. Sabemos que es Dios porque se le confieren atributos divinos. Es eterno. Sabemos que es Dios porque se le confieren atributos divinos. Es eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Es eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Eterno significa que no tiene principio ni fin. Omnipresente, que está en todos los sitios a la misma vez con toda su esencia. Omnisciente, que todo lo sabe. Y omnipotente, que es todopoderoso. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice la Escritura: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Cómo le llama el apóstol al Espíritu Santo? Espíritu eterno. El Espíritu Santo es eterno. Salmo 139, versículos 7 al 10. Salmo 139, versículos 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el infierno preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, me cogerá tu diestra. Pero ¿a quién se refiere esa omnipresencia? Al Espíritu Santo. Porque no empieza diciendo Jesús, ni Dios Padre. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y por qué pregunta a dónde me iré de tu? Porque no puedes. Donde estés, el Espíritu siempre va a estar. Porque es omnipresente. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Por qué nació Jesucristo? Por el Espíritu. Le llamó Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese Altísimo también es el Espíritu Santo, que tiene poder para cubrir a María y que nazca Jesucristo. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí se le llama el poder del Altísimo, lo cual es omnipotente. Primera de Corintios 2, versículo 10 al 11. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué hace el Espíritu? Todo. ¿Qué es escudriñar? Investigar, indagar para saber. Dice, todo lo escudriña, aún las profundidades. El Espíritu Santo es omnisciente. Si sabe las profundidades de Dios, pues imagínate nuestros pensamientos. Lo sabe todo. Si sabe las profundidades de Dios, conoce todo, es omnisciente. Entonces, en esos 4 versos tan sencillos, hemos visto que el Espíritu Santo es eterno, hemos visto que el Espíritu Santo es omnipresente, hemos visto que el Espíritu Santo es todopoderoso y hemos visto que el Espíritu Santo es omnisciente. También pon ahí
se le atribuyen operaciones divinas como son operaciones divinas como son la creación. Este mundo lo creó el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres. Pero estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, se le atribuyen operaciones divinas como son la creación, resurrección y regeneración. Y la regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento. Hemos dicho que el pecador está muerto en delitos y pecados. Su espíritu está muerto cuando la palabra entra y resucita, ha nacido de nuevo. Eso se llama nuevo nacimiento. Por eso el inconverso no siente, no oye, no ve, no escudriña, no ama nada de Dios porque está muerto, y un muerto no siente nada. Su alma está viva, por eso él vive y camina, pero su espíritu está muerto. Lo que hace la palabra es que resucita el espíritu, entonces ya todo gira alrededor de Dios para él, porque ya ha resucitado al mundo de Dios. Esa es más poderosa que una resurrección humana. Esa es más poderosa que una resurrección humana. Entonces, al Espíritu Santo se le atribuyen, él estuvo en la creación, resurrección, regeneración. Vamos a verlo. Génesis 1:2. La tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En la creación, ahí estaba el Espíritu Santo ya también creando. Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. No, perdón. Job 33:4. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me ha hecho. Ahí está. Se le atribuyen creación. Ahí está. El Espíritu de Dios me ha hecho. ¿Quién hizo a Job? El Espíritu de Dios lo creó. Y el aliento del Todopoderoso me da vida. Juan 3, 5 al 8. Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el que el Espíritu Santo no hace nacer, no puede entrar en el reino de Dios, porque está muerto, pero es el Espíritu quien da vida. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No solo Dios ha creado, el Espíritu Santo, la creación que vemos, lo material. No solo el Espíritu Santo nos ha hecho a nosotros, nos ha creado en el vientre de nuestra madre, sino que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer también en el Evangelio. Nos ha resucitado el Espíritu para que podamos amar al Señor Jesús. Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús... ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. Lo cual estaba en la creación material, en la creación del cuerpo, en la resurrección espiritual, en la resurrección de Jesús. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Ahí está el Espíritu Santo en la creación, en la resurrección, en la regeneración, que el Juan 3, 5, 8 pone ahí también. Se le pone al mismo nivel del Padre y del Hijo en dignidad. Se le pone al mismo nivel del Padre y del Hijo en dignidad. Entonces no podría ser un ángel,
el Espíritu Santo. Porque no puedes conferir tanto honor a un ángel, ponerle al lado del Padre y del Hijo, siendo un ángel, no puede ser. Tiene que ser Dios. Se le pone al mismo nivel del Padre y del Hijo en dignidad. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Primera de Corintios 10, 4 al 6. Ese no dice nada. Segunda de Corintios 13, 14. Ese sí. Segunda de Corintios 13, 14. Este sí. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí está el Espíritu Santo compartiendo dignidad con Dios Padre y Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ahí están los tres. La gracia del Señor Jesucristo, primero. El amor de Dios, ese es Dios Padre. Segundo, la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, esté con vosotros. Compartiendo dignidad con el Padre y el Hijo. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19, ahí lo vamos a ver también, cómo los tres están ahí, confiriéndoles dignidad a los tres. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí están los tres. Apocalipsis 1, 4. El apóstol Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es, del que era, del que ha de venir. ¿Ese quién es? De aquel que es, el que era, el que ha de venir, Jesucristo. Entonces, gracia y paz a vosotros de aquel que es, que era, el que ha de venir, Jesucristo. De los 7 espíritus que están delante de su trono, ese es el Espíritu Santo. El número 7 es perfección, el Espíritu perfecto, que están delante de su trono. ¿De quién trono? Delante de Dios Padre. Ahí están los tres. El trono se refiere al Padre, los 7 espíritus es el Espíritu Santo, y la gracia del que era, del que es y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? No es Dios Padre, es Jesucristo. Se está refiriendo a Jesús. Y ahí están los tres. Ahora quiero que veas una cosa. Mira, siempre decimos primera persona, segunda persona, tercera persona. No, eso es algo que decimos, pero en la Biblia ves que no aparece así. Mateo sí. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero segunda de Corintios hemos leído que dice la gracia del Señor Jesucristo. Ahí ya Jesucristo está el primero. Dice el amor de Dios, el Padre está en el medio. Y el Espíritu Santo está el último. Sin embargo, aquí Jesucristo está el primero, el que era, el que ha de venir. El Espíritu Santo está en el medio, delante de su trono. Aquí está Dios el último. ¿Te das cuenta que no va así? Como nosotros decimos Padre, Hijo, Espíritu. En el bautismo sí. Pero en la Biblia no es ni tercero ni segundo, los tres son uno y son Dios. Hechos, capítulo 5, versículo 3, 4 y 5. Hechos, capítulo 5, versículo 3, 4, 5. Lo repito, Hechos, capítulo 5, versículo 3, 4, 5. Ananías y Zafira venden su heredad, podían dar una cuarta parte, podían dar el diezmo, podían dar el 20%, pero como todo el mundo estaba dando todo, pues ellos no quisieron ser menos y se guardaron una parte y dijeron, le hemos vendido un tanto, y la otra parte se la guardaron. Entonces Pedro dijo, Ananías,
¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿A quién mintió? ¿A quién dice que mintió? ¿Dice a Jesús? ¿Dice a Dios Padre? ¿A quién menciona de la Santísima Trinidad? Al Espíritu Santo. Y quedarte con parte del precio del terreno. ¿Sigue? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Es decir, antes de venderlo, ¿no era tuyo? Pues sí. Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Claro, te puedes quedar el dinero o dar la mitad, pero dilo, o repartirlo entero, o no dar nada. Porque aquí no estamos exigiendo nada. Pero tú dices que has dado todo el dinero y es mentira. Has mentido al Espíritu Santo. No estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién había dicho antes. ¿Y qué dice aquí? Porque el Espíritu Santo es Dios. Arriba dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y abajo dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pon ahí, el Espíritu Santo es Dios. Prometí que iba a ser corto, por eso pon ahí, segundo, el Espíritu, en pregunta, ¿el Espíritu Santo es una persona o solo una influencia? Porque los testigos de Jehová dicen que es una influencia, o dicen que es el poder de Dios. Entonces, ¿el Espíritu Santo es una persona o solo una influencia? Bueno, con el primer bosquejo que hemos hecho, ya se ve que Dios es una persona, pero bueno, vamos aquí a tratar esto. Pon ahí, a menudo, al Espíritu Santo se le menciona, pon ahí, a menudo al Espíritu Santo se le menciona de una manera impersonal. A menudo al Espíritu Santo se le menciona de una manera impersonal. Por ejemplo, se le menciona de estas maneras en la Biblia: el aliento que llena, el aliento que llena, la unción que unge, la unción que unge, el fuego que alumbra. Se le menciona de estas maneras al Espíritu Santo: el aliento que llena, la unción que unge, el fuego que alumbra, el agua que limpia. Pon ahí, sin embargo, todas estas cosas son simplemente, sin embargo, todas estas cosas son simplemente ejemplos de las operaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, todas estas cosas son simplemente ejemplos de las operaciones del Espíritu Santo. Se le presenta como fuego, agua, ungüento, pero Él no es nada de esto. Son simplemente sus operaciones. Él no es algo, es alguien.
Él no es algo, es alguien. Con esto terminamos. Para que una persona se le defina así, para que una persona se le defina así, tiene que poseer inteligencia, sentimientos, voluntad. Inteligencia, sentimientos, voluntad. Y ahora vamos a ver en la Biblia si él tiene estas cosas. Pon ahí, él tiene intelecto. Romanos 8:27. Dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones sabiendo el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Eso lo sabe porque tiene inteligencia, tiene intelecto. Pon ahí, tiene voluntad. Tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11. Tiene voluntad. ¿Podéis leer lo que dice ahí? Hablando de los dones espirituales, dice el apóstol Pablo, pero todas estas cosas las hace uno. Hablando de los milagros, sanidades, prodigios, profecía. Y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno, dando a cada uno un don, según la voluntad de Él. El Espíritu Santo tiene voluntad. Pon ahí, tiene sensibilidad. Tiene sensibilidad. Efesios 4:30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se le puede entristecer, tiene sensibilidad, tiene sentimientos. Se le atribuyen actividades personales. Él revela. El viento no puede revelar, solo una persona puede revelar las cosas. El agua no puede revelar, solo una persona. Él revela, segunda de Pedro 1:21. Pero ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Él reveló las Escrituras. Él enseña. Pon ahí. Él enseña. Él enseña. Juan 14:26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Has visto el artículo Él aquí? Como hablando de una persona, no de algo, sino de alguien. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El viento no puede recordar nada. Es una persona quien puede enseñar. Pon ahí, Él intercede.
No hace falta que pongamos ese verso, Romanos 8:26, escríbelo. No hace falta que lo pongamos ahí porque le hemos leído antes, que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pon ahí, Él habla. Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él lo dice, Él habla. Pon ahí, Él ordena, da órdenes. Hechos 16, 6, 7. Hechos 16, 6, 7. Él ordena. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¿Quién ordenó que no predicaran? A Pablo y a Bernabé, el Espíritu Santo. Les prohibió, aquí no podéis ir. Hemos dicho también que tiene sentimientos porque se le puede contristar. Efesios 4:30. Le hemos leído, no entristezcáis al Espíritu Santo. Se le puede mentir. Le hemos leído Ananías y Zafira. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Se le puede blasfemar. Mateo 12, 31, 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, tiene que ser una persona, porque si te metes con el Hijo y Él mismo te perdona y luego te metes con el Espíritu Santo, resulta que es agua, es viento, es algo impersonal, no tiene sentido. Es más importante el Hijo de Dios. Pero ¿qué nivel tiene que dice el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero? Entonces, hemos visto que el Espíritu Santo es Dios por los motivos de que Él es eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Lo hemos visto con la Escritura. También hemos visto que Él está en la creación, en la resurrección y en la regeneración. Lo hemos visto en la Escritura. Lo hemos visto que también se le pone al mismo nivel del Padre y del Hijo en dignidad. Lo hemos visto en la Escritura y que no es correlativo Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo inspiró a hacerlo como Él quiso. A veces así y otras veces de otra manera. Y hemos visto en Hechos 5, 3, 4 que se le llama literalmente Dios. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? No has engañado a los hombres, sino a Dios. También hemos visto que el Espíritu Santo es una persona, no solo una influencia. Aunque Él influencia, pero Él es una persona. En la Biblia se le llama de una manera impersonal. El aliento que llena, la unción que unge, el fuego que alumbra, el agua que limpia. Sin embargo, estas son simplemente operaciones suyas. Se le presenta como fuego, agua, ungüento, pero Él no es nada de esto. Son simplemente sus operaciones. Él no es algo, Él es alguien. Es el Espíritu Santo. Él tiene intelecto, Romanos 8:27. Él tiene voluntad, 1 Corintios 12:11. Tiene sensibilidad, Efesios 4:30. Se le atribuyen actividades personales. Él revela, 2 de Pedro 1:21. Enseña, Juan 14:26. Intercede, Romanos 8:26. Habla, Apocalipsis 2:7. Ordena, Hechos 16:6-7. Se le puede contristar, Efesios 4:30. Se le puede mentir, Hechos 5:3. Se le puede blasfemar, Mateo 12:31. Personalidad es aquello que posee inteligencia, sentimientos y voluntad y no requiere necesariamente un cuerpo. El Espíritu Santo no tiene cuerpo, pero es una persona, porque tiene sentimientos, intelecto y voluntad. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. Y se le define como en dignidad, ¿como quién? Como el Padre y como el Hijo. No es la tercera persona, aunque se le llame así, porque el Espíritu Santo muchas veces se le pone en el medio, arriba, abajo, eso da igual. Los tres son Dios. Y luego, aunque se le define como agua, como fuego, eso son sus operaciones, es lo que Él hace. Pero Él no es eso, son sus operaciones, sus trabajos. Él no es algo, Él es alguien. Se le puede contristar, se le puede mentir, se le puede blasfemar, tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene decisiones, ordena, habla, siente, intercede. Él es Dios. Y termino con este texto para que no os olvidéis de él. 1 Corintios
El texto de la comunión, 13, 14, ¿no? Sí, terminamos con esto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Se puede tener comunión con el Espíritu Santo. No se puede tener comunión con el viento, ni con el fuego, ni con el agua. Solamente con alguien que posee inteligencia, sentimiento, voluntad y sabe quién es. Él es Dios y se puede tener comunión con Él, que significa unión común. Comunión con el Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias al Señor por este estudio del Espíritu Santo. Él es Dios. Si te viene algún testigo de Jehová, que no te engañe. La Escritura es clara